primera noticia es que ya la próxima semana se va a concretar finalmente la entrega de, bueno, si no es la próxima es la siguiente, pero ya estamos terminando los trámites, la entrega por parte del Ministerio de Economía y del Ministerio de Obras Públicas del aporte del Gobierno Nacional para terminar con el pago de la construcción de la autopista Playas, que como usted sabe nos costó casi 15 millones más de lo que se había programado en la administración anterior, 8 millones en bonos del Estado. El otro tema que conversamos en vialidad, Clever y Jairo, es el que segura posiblemente la provincia no conoce mucho porque no le han dicho realmente cómo son las cosas en los últimos años. Estamos trabajando muy duro, sobre todo con juntas parroquiales y las alcaldías, en un buen número de caminos vecinales que también forman parte de una red enorme en la provincia del Guayas. Pero para que usted conozca y los ciudadanos conozcan, en Guayas hay más o menos 700 kilómetros de vías de segundo orden. ¿Cuáles son esas vías de segundo orden, Clever? Un ejemplo. Ejemplo, la vía San Carlos Balao, el acceso a Limonal, el acceso a Laurel, el acceso a Los Tintos, el acceso a San José, la vía Pacaritambo El Dique, esto es en el Empalme, el acceso a Río Seco en San Borondón, el acceso a Cabuyal en Santa Lucía. Entonces, si usted yo he hecho un listado, son 695 kilómetros, de los cuales, estimado Clever, la mitad está en estado regular a malo. ¿Por qué? No es porque la prefectura se ha descuidado, no, lo que pasa es que en el momento en que se construyeron estas vías, casi todas estas vías, se construyeron sin estudios. Y al construirse sin estudios, muchas de ellas quedaron al nivel de la cota de inundación. Entonces nos encontramos con casos como, por ejemplo, la vía en Balao, San Carlos, La Joya, Abdón Calderón, estado regular. El acceso a Colimes, estado regular. Acceso a Laurel, aunque tenemos ahí maquinaria en este momento, estado regular. En Daule también, acceso a Boca de Piña, estado malo. Busque cualquier cantón. Isidro Ayora Las Mercedes, 8 kilómetros, estado regular. Acceso a Santa Rosa de Flandes en Naranjal, 6 kilómetros, estado malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabe cuánto nos cuesta más o menos, mi querido Clever, arreglar estas vías? Alrededor de 70 millones, escúcheme bien, Clever y Jairo, millones. Arreglarlas significa repararlas con estudios. Ahora, no es que nos hemos descuidado, nosotros, Clever, ya por ejemplo, estamos listos y ya están subiendo al portal de compras públicas algunas obras de mucha importancia, como por ejemplo la vía Bucay La Esperanza, la vía San Borondón Salitre, que es un desastre, 19 kilómetros, vale 3.600.000. ¿Por qué vale eso? Porque es una vía que va a estar bien hecha, porque está hecha con estudios. Va a ser hecha con estudios. Y el reforzamiento de las vías, por ejemplo, Pedro Caro Valle de la Virgen, 10 kilómetros. ¿Sabe cuánto vale? 1.700.000. Y la vía Naranjito Marcelino Maridueña, 6 kilómetros y medio, 1.700.000. Y finalmente, la vía Milagro Carrizal, 8 kilómetros, 2.100.000 Ya va por 12 millones. Pero eso cuesta faltar vías. La idea es que poder reunirme con el señor presidente, estoy gestionando una reunión para coordinar, aportar la prefectura con alguna parte en lo económico, con los estudios, con la fiscalización y contar con el financiamiento de parte de obras públicas con la disposición del presidente de la República. En Guayas, señores periodistas y señor presidente, hay 71 caminos de segundo orden que empalman con las vías concesionadas. Vías es desarrollo, las vías son el camino más directo al desarrollo y de eso se trata, ¿no? Que las vías son la vida de los pueblos, ya estamos dándole vida a los pueblos en otras cosas, estamos haciendo una importante obra social, estamos mejorando las vías concesionadas, hemos mejorado muchos de los caminos vecinales, falta, siempre digo lo mismo, falta, claro que falta, pues, si hay más de 4.000 kilómetros de vías en el Guayas, pero esto solo se puede hacer con un diálogo que voy a buscarlo y estoy seguro de que va a ser posible con el señor presidente para presentarle un plan de trabajo que nos permitiría rehabilitar toda la red vial de Guayas de segundo orden en 2 años. Vamos a construir mercados y ferias libres en los siguientes lugares, ya con financiamiento. En Juján está programada este año la construcción del mercado. En Balao, el mercado en la parroquia San Carlos. En Balsar,
en la cabecera cantonal, en un barrio muy popular, la construcción de un mercado. En Laurel, una feria libre, que así se le llama, que es mucho más amplia, pero moderna. En Laurel hacemos una feria libre. En Bucay, en el recinto Matilde Ester, en conflicto con las provincias vecinas, construiremos un mercado también. En la cabecera de Milagro, un mercado tipo también, un sector popular. En Naranjito vamos a construir un amplio mercado, un muy lindo mercado, porque es un cantón donde funciona en condiciones precarias el mercado. En Petrillo, que es un recinto de Novol, un mercado tipo. En el recinto Cabuyal en Santa Lucía, un mercado tipo. En temas como salud, les comento. En el Triunfo, en el recinto Santa Marta, vamos a hacer una unidad básica de salud. En el recinto Las Mercedes Isidro Ayora, también una unidad básica. En Lomas de Sargentillo, en el sector de la cabecera cantonal, en el sector llamado San Lorenzo, vamos a hacer también una unidad básica de salud. En Marcelino Maridueña, recinto Río Chanchán, también. En Naranjal, recinto 6 de Julio, igual. En Naranjito, recinto El Rosario, es una parroquia El Rosario, también un mercado. En Coloradal, Palestina, un mercado. En este recinto. En el recinto La Estacada de Pedro Carbo, un mercado. En la parroquia General Bernaza en Salitre, otro mercado. En el recinto Fátima en Santa Lucía, otro mercado. En el recinto Buijo Histórico de San Borondón, otro mercado. Y en el recinto Milagro Simón Bolívar también haremos un mercado. Y en la parroquia La Aurora del Cantón Daule vamos a construir también una unidad básica de salud. Ayer me reuní con el alcalde y hemos convenido que es necesario entrar en La Aurora y vamos a ayudarlos con lo que la comunidad pide. La comunidad necesita mucho. De pronto necesita un polideportivo, pero entre construir un polideportivo y una unidad básica de salud, la propia población que se ha comunicado con nosotros y con el alcalde nos ha dicho, háganos una unidad básica de salud. Para un sector que se llama Churute, en el Mango, que está siendo abandonado por los agricultores. ¿Y los agricultores por qué se van? Porque no tienen riego, porque no tienen canales de riego, porque el agua se desperdicia. Entonces son 6 kilómetros de canales de riego que vamos a hacer en ese sector de Churute, en el recinto del Mango. Cuando usted se va para Naranjal, mire a su izquierda que unos 20 minutos antes, ahí está el recinto del Mango. Ahí está Churute. En ese sector hay una extraordinaria producción de arroz, básicamente, pero lamentablemente los campesinos han comenzado a irse porque tienen serios problemas con el riego. Y a propósito de eso, efectivamente nos han anunciado que para esta semana, o la próxima más bien, se aspira por parte del gobierno de Senagua a firmar lo que se llama pues la cesión de la competencia de riego. Pero ahí hay un problema. Y el problema que existe, y como nosotros lo estamos viendo y queremos llegar a un acuerdo más saludable, es que se ha fijado para todo el país 23.600.000 para ser repartidos entre los GATS en una llamada primera fase. Y estos recursos de primera fase harán que al Guayas, según la distribución, le toque 2 millones de dólares. Perdóneme y déjeme decirle que no se está tomando en cuenta, de acuerdo a nuestra matemática simple, ni nuestra densidad poblacional, ni nuestra densidad territorial, ni la cantidad de juntas de riego que hay en el Guayas, la cantidad de canales de riego que hay en el Guayas, etcétera, que tendrían que ser atendidos por la prefectura. ¿Qué se hace en Guayas con 2 millones de dólares de esos recursos? Yo creo que hay que revisar la cifra, hay que analizar esta cifra, porque a Guayas, que ya en una ocasión anterior le tocó un reparto inequitativo, cuando el Concope nos destinó apenas 4 millones y medio de los 10 millones que nos correspondían, pero no podemos asumir esa competencia, que la tenemos que asumir por la disposición constitucional, con una inversión inicial de apenas 2 millones de dólares.